Lo que parecía un simple gesto de compasión se transformó en un misterio que cambiaría la vida de Jorge Negrete. Al comprar un caballo enfermo para salvarlo del maltrato, descubrió un secreto que nadie en México podía imaginar. Era una mañana tibia en San Ángel, barrio que combinaba aroma de flores con bullicio de comerciantes. Jorge Negrete, siempre elegante incluso fuera del escenario, paseaba entre los puestos de artesanos y criadores. Buscaba tranquilidad, pero lo que encontró fue un remolino de voces alrededor de un corral improvisado. Un caballo flaco, de pelaje oscuro y mirada cansada, estaba atado a una cuerda corta. El animal cojeaba y respiraba con dificultad. El dueño, un comerciante áspero, gritaba ofertas. «¡Se los dejo barato! ¡Ya no sirve para nada!». La gente se apartaba, algunos con risa burlona, otros con indiferencia. Nadie quería gastar dinero en lo que parecía un despojo. Pero Jorge se detuvo. El brillo apagado en los ojos del caballo le recordó la mirada de soldados agotados que había visto en su juventud. «¿Cuánto pide por él?», preguntó con voz grave. El comerciante lo miró sorprendido. «Por este, se va a morir en cualquier momento, charro. No le aguanta ni un mes». Le pregunto cuánto. La firmeza en el tono de Negrete no admitía discusión. Tras un regateo breve, el cantante pagó más de lo que pedían. Cuando soltó la cuerda, acarició el cuello del animal y dijo en voz baja: «No te dejaré morir en un corral». La noticia corrió rápido. Negrete compró un caballo enfermo, decían los curiosos en el mercado. Algunos lo aplaudían por compasivo, otros lo tachaban de ingenuo. Pero él, ajeno a los comentarios, lo llevó con ayuda de unos mozos hasta su rancho en Coyoacán. Durante días, dedicó tiempo a cuidarlo. Mandó llamar a un veterinario, lo alimentó con paciencia y, cada noche, le cantaba rancheras suaves mientras le acariciaba la melena. Contra todos los pronósticos, el caballo comenzó a recuperar fuerzas. Sus ojos se encendieron poco a poco, como brasas que vuelven a la vida. Pero lo más sorprendente ocurrió una tarde, mientras lo cepillaba. Bajo la suciedad del pelaje, Jorge descubrió una marca grabada en el cuero, oculta durante años. Era un hierro con un símbolo que reconoció de inmediato. Pertenecía a una de las haciendas más poderosas de México, vinculada con secretos que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Ese hallazgo cambiaría el rumbo de la historia. La tarde caía sobre Coyoacán cuando Jorge Negrete volvió a examinar la marca en el lomo del caballo. No era un simple hierro de rancho. Aquel símbolo tenía un trazo peculiar, un círculo atravesado por dos líneas que parecían una cruz estilizada. Lo había visto antes, en periódicos y en conversaciones de sobremesa entre hacendados. Pertenecía a Hacienda La Encantada, una de las propiedades más antiguas y poderosas del Bajío. Su nombre evocaba respeto, pero también temor. Los rumores decían que la hacienda guardaba secretos sobre negocios turbios, desapariciones de caballos valiosos y enfrentamientos con campesinos. Nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta en las plazas. Jorge, intrigado, llamó a su mayordomo de confianza, don Hilario, un hombre curtido en tierras y ganado. «Mire esto, Hilario», dijo señalando la marca. «¿La reconoce?». El viejo se persignó al verla. «Sí, patrón, ese hierro solo lo llevan los caballos de La Encantada, pero no cualquiera. Esa marca es de sus ejemplares de cría, animales que valen una fortuna». Negrete frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hace uno de esos caballos casi muriéndose en un mercado?». Hilario bajó la voz. «Dicen que en esa hacienda los animales que no cumplen con la perfección son desechados, pero jamás había oído que uno acabara así, vendido al azar». Esa noche, Jorge no pudo dormir. Caminaba por el corral, observando al animal que poco a poco recuperaba la fuerza. ¿Cómo había pasado de ser un orgullo de cría a un despojo? Y lo más inquietante, ¿qué querían ocultar al sacarlo de esa manera? Días después la noticia corrió por boca de los mozos. «El charro cantor tiene un caballo de La Encantada», decían en mercados y cafés.
La curiosidad creció tanto que algunos periodistas comenzaron a rondar el rancho de Negrete buscando una foto del animal. Un domingo, mientras ensayaba con su guitarra, Jorge recibió la visita inesperada de un hombre trajeado, elegante, pero con mirada fría. «Señor Negrete», dijo con voz seca, «vengo en nombre de los dueños de la Encantada. Ese caballo les pertenece. Queremos recuperarlo». Jorge lo miró de frente, sin levantarse de la silla. «Yo lo compré en un mercado, moribundo y abandonado. Ahora es mío». El visitante sonrió con desdén. «No tiene idea en qué se está metiendo. Ese animal no debía salir a la luz. Le aconsejo entregarlo antes de que la situación se complique». Cuando el hombre se fue, Jorge acarició el cuello del caballo. «Parece que tú y yo compartimos destino, amigo», susurró. «Quisieron callarte, pero tu voz se escuchará». Sin saberlo, acababa de encender una chispa que pondría en jaque a una de las familias más influyentes del país. A la mañana siguiente, Jorge ensilló con cuidado al caballo, ya más fuerte, aunque todavía flaco, y lo llevó al taller de Don Chuy, herrero viejo que había visto pasar medio siglo de fierros y caballos. El hombre limpió la marca con una mezcla de jabón y alcohol. Luego, acercó una lámpara de petróleo y frunció el ceño. «No es una marca cualquiera», murmuró. «Mire las rayas aquí y aquí. Eso no lo usa un rancho normal. Es registro de semental de cría». «¿Puede leerse el número?», preguntó Jorge. Don Chuy asintió y con una lima finísima retiró costras antiguas. Bajo el pelo oscuro apareció una serie diminuta junto al hierro. L7. Si mis ojos no me engañan, esto dice L7. Y si coincide con lo que creo... El herrero dejó la frase en el aire y extendió la mano. «Vaya a la oficina de registro del hipódromo. Ahí guardan los libros de cría. Si ese caballo es quien sospecho, más vale que tenga el corazón firme, patrón». Jorge agradeció y esa misma tarde cruzó la ciudad hasta las oficinas del Hipódromo de las Américas. El lugar olía a papel viejo y desinfectante. Tras explicar el motivo de su visita, lo atendió una veterinaria joven, la doctora Arcelia Barragán, que abrió con cuidado un tomo de tapas verdes. «Aquí están los registros por hierros y números», dijo, pasando páginas con dedos expertos. «Ver la Encantada, serie L7». Se detuvo, leyó en silencio y alzó la vista. «Esto no puede ser». «¿Qué encontró?» «Relámpago Septi, semental estrella de Hacienda La Encantada, pura sangre criollo andaluz, reportado muerto en un incendio de caballerizas hace 9 meses. Señaló con la uña un renglón subrayado. Con esta muerte se cerró la línea de monta de la hacienda y los dueños cobraron una póliza grande. El golpe fue seco como una campanada. El caballo muerto estaba vivo, resollando en el corral de Coyoacán. Arcelia pidió ver al animal para comparar cicatrices y dentadura. Al día siguiente, en el rancho, revisó con calma un anillo de piel endurecida en el cuello, señal de soga apretada, 2 cicatrices de quemadura en el costado y los incisivos que coincidían con la edad del registro. No había duda. «Es Relámpago Séptimo», dictaminó, «y alguien lo sacó de ese incendio para ocultarlo». El mundo se inclinó 1 milímetro. Jorge pensó en el emisario frío que había exigido el caballo y en sus palabras, no debía salir a la luz. Ahora el sentido era otro. No querían recuperar un animal, querían enterrar un fraude. Esa noche, un automóvil negro se estacionó frente al portón del rancho. Un hombre dejó un sobre bajo la reja y se fue. Dentro, 30 billetes grandes y una nota a máquina. «Gracias por su compasión. Devuelva lo que no es suyo. Nadie tiene que salir lastimado». Don Hilario puso el dinero sobre la mesa como si fuera veneno. «Patrón, esto huele a pólvora». Jorge respiró hondo, guardó el sobre en un cajón y cerró la llave. «Aquí no se compra la conciencia». Decidió volver a la fuente. Viajó al Bajío con ropa sencilla y sombrero bajo, acompañado solo por Arcelia y Don Hilario. En el camino, los campos amarillos del altiplano parecían observarlos. Llegaron a un pueblo cercano a La Encantada y en una fonda preguntaron en voz baja,
La dueña bajó el volumen de la radio antes de hablar. El incendio fue raro. Dicen que los peones vieron salir un camión de madrugada. No olía a paja, olía a gasolina. Una semana después, despidieron a varios para ajustar gastos. Y a uno, un muchacho que cuidaba caballos, lo sacaron del pueblo. ¿Su nombre?, preguntó Arcelia. Cipriano. Su mamá todavía lo espera. Vive 3 calles arriba, donde el jacarandá. La casa de la madre de Cipriano era de adobe y techo bajo. Los recibió con ojos recelosos que, al escuchar relámpagos septe, se llenaron de agua. Abrió una caja de lata y sacó una placa de bronce pequeña con el mismo símbolo de la hacienda y el grabado L7. Mi hijo la encontró en el suelo la noche del fuego, dijo. Dijo que uno de los capataces la guardó y luego se arrepintió y la tiró. No digas nada, ama, me advirtió. Al día siguiente lo echaron. Desde entonces no sé de él. Arcelia fotografió la placa. Jorge, con la voz baja, prometió buscar a Cipriano. Salieron de la casa con el peso de una historia que empezaba a encajar. Un semental muerto para cobrar seguro, caballerizas incendiadas a propósito, peones echados y un caballo desviado a un mercado para desaparecerlo entre el polvo. De regreso al hotelito del pueblo, los esperaban 2 hombres de traje claro y sonrisas sin dientes. Señor Negrete, dijo uno, abriendo las manos, admiramos su carrera. No se meta en asuntos que no le corresponden. Devuelva el caballo y olvide la encantada. No vale la pena arriesgar su nombre. Mi nombre no es tan valioso como la verdad, respondió Jorge. Y la verdad no se negocia a precio de yegua. El segundo hombre miró a Arcelia. Las señoritas veterinarias también cometen errores. Nadie quiere que se le cierre el futuro por un malentendido. Arcelia sostuvo la mirada sin bajar el pulso. Mi futuro es con los animales. Y a este no vuelven a quemarlo con papeles. Esa noche, la ventana de la habitación de Jorge recibió una piedra pequeña. Atada venía otra nota, escrita a mano. Si quiere a Cipriano, pregunte en el embarcadero del río. Van a sacarlo del estado. Era el último hilo y el más tenso. Antes del amanecer, estaban ya en el embarcadero. Un camión oxidado, sombras moviéndose con prisa y un muchacho delgado con la boca tapada. Cuando uno de los hombres vio a Jorge acercarse, soltó una risa incrédula. Mírenlo, el charro cantor en persona. Jorge no cantó. Caminó recto. No llevaba pistola ni guardaespaldas. Llevaba la certeza de quien ya eligió bando. Detrás de él, Arcelia levantó el registro con el sello del hipódromo. Don Hilario, que no era de discursos, blandió una llave inglesa. La cosa se detuvo no por miedo, sino por vergüenza. Hombres del pueblo comenzaron a salir de entre los puestos, atraídos por el rumor. Uno dijo en voz alta, es el de las canciones. Otro, es el muchacho del incendio. La suma de ojos fue pared. Liberaron a Cipriano sin historia. Huyó a los brazos de su madre esa misma tarde. De vuelta en la capital, Jorge comprendió el tamaño del paso siguiente. Denunciar. Llamó a la periodista que solía escribir de cultura con bisturí fino, Elena, y puso sobre su mesa los documentos. Registro de relámpago septe, fotos de cicatrices, la placa L7, la nota del soborno. Esto no es una exclusiva, Elena, dijo. Es un espejo. Ella asintió. Sabía que estaba frente a un caso más grande que un caballo enfermo. Era la radiografía de un país que a veces prendía fuego a lo que decía amar para cobrar por las cenizas. Tú que escuchas, si tuvieras en las manos un secreto así, un fraude que aplasta a los de abajo, ¿lo publicarías aún sabiendo que te traerá enemigos poderosos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Esta historia también se decide contigo, porque el giro ya no era el hierro oculto bajo el pelo. El giro era este. El caballo muerto estaba vivo, y con él la posibilidad de que el pueblo también levantara la cabeza. La rotativa rugió como una bestia. Elena corrigió por última vez el titular antes de mandar a imprimir
El semental muerto que vive en Coyoacán. Documentos, cicatrices y un seguro millonario. Abajo, con letra sobria, el sumario. Registros del hipódromo. La placa L7 y testimonios de peones contradicen el acta de defunción de Relámpago Septe. No había adjetivos heroicos ni metáforas grandilocuentes. Había pruebas. El periódico llegó a los puestos al amanecer. Los voceadores, con chalecos manchados de tinta, gritaron la noticia en Bucareli, en San Cosme, en La Merced. En cuestión de horas, los teléfonos de la redacción colapsaron. Llamadas de campesinos del Bajío, de mozos de cuadras, de una aseguradora que pedía aclarar términos. También llegaron amenazas veladas. Juegan con fuego, no saben con quién se meten. A media mañana, un abogado de traje gris visitó el rancho de Coyoacán en representación de los dueños de la Encantada. Traía una carpeta gruesa y sonrisa helada. «Venimos a recuperar un bien», dijo, sin rodeos. «Traemos orden de traslado sanitario». Jorge lo escuchó en silencio y señaló la cadena de papeles sobre la mesa. El registro del hipódromo con la mención «reportado muerto», las fotos de las cicatrices, la placa L7, la nota de soborno. «Aquí hay algo más que un bien», respondió. «Aquí hay un fraude y un incendio. Si quiere hablar, la procuraduría es allí». El abogado no se perturbó. «Tiene una noche para pensarlo. Mañana venimos con orden judicial. Nos gustaría evitar un espectáculo». «El espectáculo ya lo dieron ustedes», cerró Jorge. «Con gasolina». Arcelia, la veterinaria, pasó la tarde preparando un informe técnico. Dentición, marcas, lesiones compatibles con quemadura, cronología de recuperación. Escribía con manos firmes y ojos cansados. A las pocas horas recibió un telegrama. «Doctora Barragán, por su bien renuncia al caso. Consejo». Lo leyó, respiró hondo y lo prendió con una cerilla. Dejó que el papel se convirtiera en ceniza en una lata de galletas. Por la noche, el rancho se llenó de silencios atentos. Don Hilario reforzó el portón. 2 mariachis amigos de Jorge se ofrecieron a quedarse de guardia por si la noche se pone madrina, y Relámpago, todavía con costillas marcadas, mascaba heno con serenidad nueva. Jorge le pasó el cepillo por el lomo con la paciencia de quien reza sin palabras. Cerca de medianoche llegó Cipriano. Tenía la mirada alerta de quien todavía escucha pasos atrás. «Mi ama dice que no me quede en el pueblo», contó. «Uno de los capataces me anduvo tanteando en la esquina. ¿Te atreves a declarar ante un agente?», preguntó Jorge. Cipriano dudó un segundo, luego apretó los puños. «Si ese caballo aguantó el fuego, yo aguanto la firma». A la mañana siguiente, la procuraduría olía a café recalentado y burocracia. Un agente de bigote apretado hojeó los documentos sin levantar la vista. «Esto puede ser una confusión», murmuró. «O un delito», replicó Elena, con el recorte del acta de función por incendio accidental sobre la mesa. «Y hay una póliza cobrada». El agente aclaró la garganta, pidió más tiempo y sugirió no agitar el avispero. Cuando salieron, Arcelia masculló. «Si la justicia tiene miedo, habrá que darle público». «O pruebas que no pueda tirar a la basura», dijo Jorge. «Nos falta la osadía y la cadena». Esa cadena se volvió literal esa misma tarde. Elena consiguió, vía un empleado harto de órdenes, copia del parte de bomberos del incendio. Foco de calor en 3 puntos. Olor a hidrocarburos. Acceso de camión antes de alba. Don Hilario, por su lado, habló con un trailero viejo que recordaba un viaje raro hacia la capital con un caballo tapado por lonas. Y en el rancho, Arcelia halló, incrustada en el casco de Relámpago, una astilla con barniz idéntico al de los listones de la caballeriza de la Encantada. Lo comparó con una muestra que conservaba Cipriano en su caja de lata. Pieza a pieza, la historia se amarraba. Ese mismo día, el abogado Gris volvió con 2 patrullas. Un juez del distrito, veloz como para sospechar, había firmado una orden de resguardo preventivo del animal. Los policías, incómodos, buscaron evitar mirarle los ojos a Jorge.
«Son órdenes, maestro», dijo uno bajito. En ese instante, el cielo del verano se rompió. Un trueno, la primera cortina de lluvia. Las botas se hundieron en lodo. Y los hombres de la hacienda, envalentonados por la orden, intentaron abrir el corral con herramientas. Relámpago se encabritó. Los mariachis guardias dieron un paso al frente. Don Hilario levantó la pala como si fuera estandarte. Elena alzó la cámara. Arcelia entreabrió el portón del picadero. Jorge no pensó, sintió. Abrió la tranca, se montó a pelo, sin montura ni estribos, y el caballo, como si hubiera estado esperando ese pacto, aceptó el peso. La lluvia dibujó líneas sobre las cicatrices. Los hombres vacilaron. Aquel animal, muerto en papeles, resoplaba vida pura. «¡A la calle, no!», gritó el abogado. «¿A la calle?, sí». Jorge apretó con las rodillas. Relámpago avanzó con paso breve, cuidadoso, y luego, en un golpe de milagro y memoria, troteó. Las patrullas se movieron, pero el lodo las clavó. Vecinos salieron a asomarse. Alguien gritó: «¡Es el charro!». Otro: «¡Es el caballo del periódico!». Las ventanas se llenaron de gente. Un vendedor de tamales dejó el bote para aplaudir. La masa espontánea abrió un pasillo entre paraguas. «No impidan el paso», ordenó un policía, más para el abogado que para la gente. Jorge condujo a Relámpago hasta la plaza de Coyoacán, donde el kiosco parecía una isla bajo el aguacero. Allí, frente a todo el barrio, Arcelia, empapada, subió a un banco y leyó en voz alta, sosteniendo los papeles en alto para que el agua no los deformara. «Certifico que el animal aquí presente coincide en dentición, cicatrices y marca con el registro Relámpago Septe. Se contradice el reporte de muerte. Se solicita resguardo público y veterinario». La gente respondió como jurado. «Un sí», retumbó. Dos policías, los mismos de ojos humildes, se miraron entre sí y tomaron una decisión rara en su oficio. «Lo resguardamos aquí», dijo uno. «Acta en plaza, con firmas del vecindario. Si quieren pelear, que peleen en juzgado con el pueblo de testigo». Se improvisó una mesa bajo el kiosco. Firmaron Elena, Don Hilario, Arcelia, los mariachis, la vendedora de tamales, el librero de la esquina, el organillero, el maestro de primaria. El acta decía, con letra chueca pero legítima: «Se reconoce al caballo como prueba viva y se impide su traslado hasta resolución de fondo». A los costados, sellos de la delegación y 2 huellas dactilares de peones que no sabían firmar. El abogado masticó su impotencia bajo la lluvia. «Esto no tiene validez», escupió. «Tiene algo mejor», contestó Jorge, bajando de Relámpago. «Tiene país». Esa noche, el periódico imprimió una segunda edición con la foto del kiosco y el caballo bajo el aguacero. La aseguradora, aturdida por la exposición, envió un comunicado. Revisaría el siniestro a la luz de nueva evidencia. En la radio, locutores conmovidos cambiaron el repertorio y pusieron rancheras dedicadas a un caballo que regresó a la vida para pedir justicia. Cipriano ese mismo anochecer firmó su declaración. Nombró capataces, horarios, bidones, el camión que salió antes del alba. Dijo que lo habían callado con amenazas. Elena cerró la crónica con una frase sin melodrama. «No son héroes, son gente que decidió no bajar la mirada». Y cuando la tormenta amainó, Relámpago durmió en el picadero cubierto con mantas secas, rodeado de un país que, por unas horas, le hizo de muralla. Tú que estás oyendo, ¿alguna vez has visto que la verdad necesite más que documentos para sostenerse? ¿Has sido parte de esa muralla? Déjame tu historia en los comentarios. Al amanecer, con el lodo ya convertido en espejo, Jorge supo que el siguiente paso no sería en la plaza, sino en tribunales. Porque una cosa es salvar a un caballo y otra, mucho más peligrosa, es quitarle la máscara a una hacienda entera. El eco de la plaza de Coyoacán retumbó más allá del barrio.
Con la foto de Relámpago bajo la lluvia, la prensa nacional ya no podía mirar hacia otro lado. La aseguradora, forzada por la evidencia, anunció la apertura de una investigación interna. Pero los dueños de la Encantada tenían décadas de poder y contactos. No pensaban dejar que un caballo y un cantante pusieran en riesgo su imperio. A los pocos días, la Procuraduría citó a Jorge a declarar. El edificio de cantera gris estaba rodeado de curiosos. Algunos le aplaudían al verlo bajar de su coche, otros le gritaban consejos. ¡No se deje, charro! Adentro, el aire era pesado, mezclado con olor a tinta y nervios. «Señor Negrete», dijo el agente a cargo, un hombre con bigote delgado, «necesitamos claridad. ¿Confirma que el animal en su posesión es Relámpago Cepere?» «No lo confirmo yo», respondió Jorge con calma. «Lo confirman los registros del hipódromo, el dictamen veterinario y las cicatrices en su cuerpo». El abogado de la Hacienda intervino con frialdad. «Ese documento no tiene validez. El incendio fue certificado y la póliza pagada. Lo que el señor Negrete tiene es un caballo parecido, un engaño bien armado». Arcelia, presente con su informe, no se contuvo. ¿Un engaño que sangra con las mismas cicatrices? ¿Un engaño con dentición idéntica y placa de hierro coincidente? No, señor. Eso es ciencia, no espectáculo. El agente pidió silencio. Tomó nota y citó a una audiencia formal para la semana siguiente. El pueblo lo celebró como una victoria, pero Jorge sabía que era apenas el inicio. Las presiones aumentaron. Una madrugada, don Hilario encontró la puerta del rancho forzada y huellas en el corral. No se llevaron nada, pero dejaron un mensaje en la pared pintado con cal. «Devuelve lo que no es tuyo». «Quieren asustarnos», dijo Jorge mientras borraba las letras con un cepillo. «Pero el miedo no arrea caballos». En paralelo, Elena publicaba una serie de artículos que desenredaban las redes de poder de la Encantada, contratos con políticos, vínculos con aseguradoras, silencios comprados. Cada publicación era un dardo que incomodaba a más de un despacho elegante. El día de la audiencia llegó. El tribunal se llenó como si fuera teatro. Campesinos del Bajío viajaron en camiones, mariachis llegaron con guitarras y estudiantes ocuparon pasillos. Los dueños de la Encantada entraron con abogados de traje impecable y miradas de acero. Cuando llamaron a testificar a Cipriano, el murmullo se apagó. El joven, con la voz temblorosa pero firme, relató cómo había visto salir el camión la noche del incendio, cómo los capataces lo habían amenazado y cómo había guardado la placa L7. El juez lo escuchaba con ceño fruncido. El abogado opositor intentó desacreditarlo. «¿Qué pruebas tiene de lo que dice aparte de su palabra?» Cipriano levantó la placa. El juez la tomó y la comparó con el registro oficial. Coincidía. El momento más tenso llegó cuando los abogados de la Hacienda pidieron que Relámpago fuera trasladado a sus instalaciones para mejor resguardo. La sala estalló en protestas. Jorge se levantó y habló directo al juez. «Ese caballo ya estuvo una vez bajo su cuidado y casi lo mata el fuego. Ahora está vivo porque el pueblo lo cuidó. Si lo devuelven, lo entierran de nuevo». El juez pidió orden. La decisión quedó en suspenso. El fallo se dictaría en los próximos días. Al salir del tribunal, la multitud rodeó a Jorge y a Cipriano. Nadie sabía aún cuál sería la resolución, pero algo estaba claro. El país entero estaba mirando. Y en la sombra, los dueños de la Encantada comenzaban a planear su jugada más peligrosa. Si la ley no los protegía, recurrirían a la intimidación abierta. La semana previa al fallo fue un torbellino. En la radio se discutía a diario. Unos locutores defendían a Negrete como héroe popular, otros lo acusaban de querer protagonismo político. En las calles, la gente pintaba paredes con frases como «Relámpago vive» y «La verdad no se quema». Pero en las noches, el rancho de Coyoacán se volvió un sitio sitiado por el silencio. Perros que ladraban sin razón, pasos en los matorrales,
siluetas fugaces al otro lado del portón. Don Hilario dormía con la escopeta descargada cerca de la cama. No era hombre de violencia, pero sabía que la simple presencia de hierro podía ahuyentar a intrusos. Una madrugada, el peligro se volvió real. El aire olía a queroseno. Cuando Jorge salió al corral, vio una sombra inclinarse con un frasco encendido en la mano. El fuego voló en el aire, pero cayó en el lodo, apagándose con un chisporroteo. Los hombres huyeron entre gritos. ¡Cobardes!, rugió Jorge corriendo tras ellos hasta la cerca. Solo alcanzó a ver un auto negro perderse en la avenida. El ataque no fue casual. Al día siguiente, un sobre llegó al rancho. Dentro, una foto de Relámpago tomada a escondidas, con una frase escrita en tinta roja. La próxima vez no fallamos. Arcelia quiso denunciar, pero Jorge la detuvo. Si esperan que tengamos miedo, no lo tendrán. Lo que buscan es que entreguemos al caballo antes del fallo. Y si lo matan antes, dijo ella con la voz quebrada, entonces quedará como mártir y el pueblo sabrá que su silencio costó sangre. Esa tarde, Jorge organizó una estrategia inesperada. Trasladar a Relámpago a la ciudad bajo la protección del pueblo. Contactó a sindicatos, a estudiantes y a mariachis de Garibaldi. La respuesta fue inmediata. Si el caballo es símbolo de todos, todos lo vamos a cuidar. La caravana se armó al amanecer. Relámpago, cubierto con una manta bordada con flores, caminaba en el centro. A cada lado, vecinos y estudiantes lo escoltaban. Los mariachis tocaban sones para animar la marcha. En las aceras, la gente lanzaba flores, como si el animal fuera un héroe de guerra. La caravana llegó hasta la explanada del tribunal. Allí, con miles de testigos, Jorge habló con voz firme. Este caballo ya no es mío, es del pueblo. Si quieren llevárselo, tendrán que pasarnos por encima. La imagen recorrió periódicos y noticieros. Los dueños de la Encantada, encolerizados, llamaron a sus abogados. El presentador, que meses antes había intentado humillar a Negrete, apareció de nuevo en televisión, acusándolo de manipular a las masas con sentimentalismo barato. Pero el tiro les salió mal. La indignación creció aún más. Esa misma noche, mientras Relámpago descansaba bajo resguardo popular, Jorge recibió una visita inesperada. Cipriano llegó corriendo, agitado. «Maestro, me enteré de algo», dijo casi sin aire. «La Hacienda planea mover documentos, van a quemar archivos para borrar todo rastro del fraude. Si no actuamos ya, la verdad se perderá». La decisión era clara y peligrosa: quedarse esperando el fallo o salir al Bajío a enfrentar directamente la raíz del poder de la Encantada. Jorge apretó el sombrero entre las manos. «Entonces iremos. Si quieren fuego, lo verán encendido, pero no para destruir, sino para alumbrar la verdad». La madrugada en el Bajío olía a humo. Cipriano no se había equivocado. Desde la distancia se veía un resplandor anaranjado en una bodega lateral de la Encantada. Jorge, acompañado por Arcelia, Don Hilario y un puñado de campesinos, se abrió paso entre los magueyales. No iban armados con más que linternas, cámaras y valor. Al llegar, descubrieron a 3 hombres alimentando un fuego con carpetas y cajas de madera. Jorge se adelantó sin miedo. «¡Alto ahí!», tronó su voz grave, como si estuviera en un escenario. «Esos papeles no son suyos, son de México». Los hombres se giraron sorprendidos. Uno intentó huir con un fajo de documentos, pero Don Hilario lo alcanzó y lo derribó con un golpe seco de pala. Elena, que había viajado en secreto para cubrir la escena, comenzó a fotografiar con el flash como ráfagas de verdad. El incendio amenazaba con tragarse todo, pero Arcelia y los campesinos organizaron cubetas de agua y lograron salvar varias cajas con registros. Entre ellas apareció un libro mayor con anotaciones, ventas ficticias, pagos de pólizas, nombres de políticos cómplices, y en la última página la lista de sementales con el nombre Relámpago Sepne, tachado con tinta negra, y la palabra muerto en mayúsculas.
Aquí está, dijo Jorge, sosteniendo el documento. La prueba de que quisieron matar no solo a un caballo, sino a la verdad. Al amanecer, la caravana regresó a la capital. Frente al tribunal, Jorge presentó los documentos salvados del fuego. Los jueces, presionados por la magnitud del escándalo y la mirada de un país entero, no tuvieron opción. Declararon nulo el seguro, abrieron investigación contra la Encantada y otorgaron la custodia de Relámpago a un patronato público de protección animal, con Jorge como garante honorario. La noticia recorrió México como un corrido nuevo. En plazas y ferias se cantaban versos improvisados sobre el caballo que volvió de la muerte y el charro que no se dejó comprar. Relámpago, ya fuerte y reluciente, se convirtió en símbolo de resistencia. Niños lo visitaban en el rancho, campesinos lo saludaban como a un viejo amigo. En una conferencia de prensa, Jorge habló con serenidad. No compré un caballo, compré una verdad disfrazada de ruina. Lo que parecía compasión resultó ser justicia. Y aprendí que, a veces, salvar una vida es también salvar la dignidad de un pueblo. El presentador que alguna vez lo había acusado guardó silencio. La prensa internacional lo entrevistó como ídolo y defensor. Pero Jorge, lejos de engrandecerse, seguía repitiendo la misma frase. El verdadero triunfo no es mío. Es de todos los que no bajaron la cabeza. Esa tarde, al atardecer, Jorge montó a Relámpago en el patio de Coyoacán. No había cámaras ni multitudes, solo amigos cercanos. El caballo, con la melena brillando bajo el sol, relinchó fuerte, como si supiera que su voz ya pertenecía a la historia. Y en ese relincho quedó grabada la lección eterna. La compasión puede abrir la puerta a la verdad, y la verdad, cuando se defiende, convierte al pueblo en invencible.